Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar, gracias por venir. Yo hoy voy a hacer un recorrido por algunos conceptos que me interesan y que creo que atraviesan gran parte de mi trabajo. No es un recorrido exhaustivo, ni mucho menos. Por ahí focalizo o me detengo en algunos de mis trabajos que me parecen que tienen que ver con esto de este concepto de tecnología emotiva, ¿no? Tampoco es un recorrido cronológico, sino un recorrido completamente inmotivado, y la idea es que después abramos el diálogo y ustedes puedan hacer preguntas. Y también veo entre la gente que está hoy acá, mucha gente que de alguna forma u otra estuvo involucrada en mis procesos, ya sea en los diálogos, a la hora de pensar mis trabajos, ya sea en la realización, toda gente muy querida y gente sin la cual tal vez muchas de las cosas que hice o hago no estarían, no existirían, ¿no? Y ya que la tengo ahí parada y yendo a su silla, el concepto de tecnología emotiva se lo robo a Graciela, que hace muchos años escribió un artículo, un catálogo razonado sobre mi obra, y lo llamó hacia una tecnología, el artículo se llamó hacia una tecnología emotiva, ¿no? Tal vez por ahí después estaría bueno que nos cuentes, Graciela, pero a mí ese concepto, esa denominación me pareció muy interesante, y yo sentí que Graciela entendía de qué iba lo que yo quería hacer, y eso me ponía y me pone contenta, ¿no? Que alguien por ahí entienda los derroteros por los cuales pienso o siento que lo que hago se encamina, ¿no? Y bueno, empiezo un poco hablando de esto que tiene que ver con las emociones, ¿no? Que es algo que a mí me moviliza un montón, sobre todo trabajando con tecnología. Yo empiezo a trabajar con tecnologías digitales. Cuando hablo de tecnología, por supuesto, no vamos a entrar en la discusión si la pintura es tecnología o no es. Bueno, no voy a entrar en eso. Cuando simplemente hago esta aclaración, cuando hablo de tecnología me estoy me estoy refiriendo a las tecnologías digitales. Yo empiezo a trabajar con tecnologías digitales a fines de los 90, un campo sumamente patriarcal, un campo vinculado con tecnologías más hegemónicas. Si bien yo empiezo a trabajar en el campo del NetArt, que el NetArt de los 90 tenía una dimensión más contracultural y había cierto espíritu crítico, igual estábamos trabajando con estas cosas que tienen un sesgo corporativo, que tienen un sesgo ideológico, y además trabajando en un lugar donde éramos muy pocas las artistas mujeres, ¿no? Metiéndose a trabajar con código, a trabajar con electrónica. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con estos lenguajes, con estas materialidades tecnológicas, una de las cuestiones que yo empiezo a pensar es cómo hacer para salir del paradigma que permea todas estas tecnologías, que tiene que ver con los paradigmas modernos, con cierta mirada tecnocrática, cierta glorificación de lo tecnológico, cierta loa de lo tecnológico, y cómo poder operar desde otro lugar donde emerja lo emocional, ¿no? Que para mí era sumamente importante en esos momentos, y sigue siendo hoy en día parte de mis preocupaciones y
y de mis búsquedas y de mi investigación. Entonces, bueno, esta idea de la tecnología, cuando Graciela dice, bueno, lo que hace Mariela es tecnología emotiva, dije, ay, fantástico, la amo. La amo un montón, porque realmente quería hacer eso y ella lo entendió, lo captó y le puso un nombre. Y bueno, y estos días pensando, retomando el concepto de tecnología emotiva, repensándolo y leyendo bastante en el último tiempo sobre esto de las emociones. Bueno, escribí varios artículos en relación a desmantelar la máquina, y desmantelar tiene que ver con esto también, como sacar a la máquina del universo de la razón instrumental y meterla en otro universo, en un universo mucho más emocional, ¿no? Y leía un poco a Antonio Damasio, que es lo llaman un poco el neurocientífico de las emociones. No soy muy, la neurociencia no es algo que me mueva demasiado, pero en relación a esto de las emociones tiene algo bastante interesante y él lo que dice es que las emociones son marcadores somáticos de la cognición. O sea, para que haya cognición, haya procesos cognitivos, tiene que haber emoción. Si no hay emoción, no hay cognición, ¿no? Entonces dice que son programas de acción, casi como la emoción como un algoritmo, algo que hace que nosotros podamos conocer el mundo y que están antes de los sentimientos. Y los sentimientos es la percepción, es cómo nosotros percibimos esas emociones, ¿no? Es como, casi como una ventana, ¿no? Dice así, algo así como un marco dentro del cual opera la ecología de las emociones, ¿no? El sentimiento es esta ventana donde veo estas emociones en acción. Entonces, a partir de leer un poco a Damasio y otros teóricos que lo retoman, las preguntas que un poco me hago y me sigo haciendo, y por ahí no tengo respuestas, tengo aproximaciones, pero no tengo respuestas, son básicamente qué tan emotiva puede ser la tecnología. ¿Realmente puede ser emotiva la tecnología? ¿La tecnología per se puede ser emotiva? O sea, es una pregunta válida hacerse eso. O sea, es como qué tan emotivo puede ser un vaso, o la jarra, o el mouse, o qué sé yo, no sé. Me pregunto si es un buen punto de partida. Creería que no. Y entonces la segunda cosa que me surge es preguntarme si hay una emocionalidad intrínseca, o sea, si hay una tecnología emotiva, o si hay acá no está, pero bueno, lo agrego acá, hay una emocionalidad, como artista puedo crear una emocionalidad a esa tecnología, o si en realidad, y tal vez mis aproximaciones pasan por esta tercera cuestión, es si en realidad hay una emocionalidad emergente de los procesos que se enhebran en la obra, ¿no? Si yo puedo crear como un escenario y un sistema relacional en el cual emergen procesos vinculados con lo emocional. Y la tercera pregunta es, y que me hago habitualmente, y por eso creo que aparece y reaparece todo el tiempo el tema del cuerpo en mis trabajos, es cuánto hay de lo corporal en toda esta dimensión emocional de lo tecnológico, ¿no? Bien, como les decía hace un momento, no voy a hacer un recorrido exhaustivo ni mucho menos, sino que voy a tratar de compartir con ustedes algunos de los trabajos que de una u otra forma se vinculan con estas preguntas que me hago, ¿no? Y uno de los primeros, bueno, hay un trabajo, perdón, pero me voy a ir un cachitito de acá, que es de los 90, que es Epitelia, que es de fines de los 90, que es un trabajo de NetArt, uno de los
primeros trabajos de NetArt en Argentina. Bueno, creo que primero estuvo Gustavo Romano, Willy Peloche, pero fue más o menos todo en esa época, ¿no? Como del 97 en adelante. Este es del 98, que es Epitelia, que es un trabajo donde... en el que, bueno, yo me empiezo a pensar la dimensión del cuerpo, ¿no? La dimensión de un cuerpo colectivo, un cuerpo creado por diferentes usuarios, un cuerpo no solamente creado, sino también diseccionado, desarmado, desmantelado. Y básicamente lo que hago en este trabajo, hay la interfaz gráfica inicial es un gran cuerpo, medio agenérico, arracial, o sea, o contiene todos los sexos, todas las razas al mismo tiempo, y uno podía meterse en cada una de las partes y se producía como una suerte de catarata de pequeñas ventanas que iban componiendo y diseñando en el espacio de la pantalla, y a su vez el usuario podía contribuir con propios textos, retomando el principio, la idea del cadáver exquisito. Entonces, este realmente es mi primer trabajo con tecnologías digitales, ¿no? Y es un trabajo que todavía me sigue dando un montón de satisfacciones. Ahora está programado en una galería en Alemania, donde hay una suerte de retrospectiva, una muestra curada por Jasmine Adler, en Alemania, una suerte de retrospectiva del arte y la tecnología en América Latina. Incluyó este trabajo, que fue un trabajo que estuvo mucho tiempo fuera de circulación, básicamente porque el tipo de trabajo con HTML y HTML dinámico y Java que había hecho para recrearlo era imposible, o era un trabajo, no sé, demencial poder volver a recrear todo eso, pero aparte ese tipo de ventanitas, después cuando vinieron los pop-up killers, eran imposible, inviable, no se podía ver más, pero además fue hecho para, como ven acá, para Netscape 4.0. Que es un tipo de navegador que es como, estoy hablando de la prehistoria más o menos. Y hace unos años se hizo un trabajo arqueológico de NetArt a nivel mundial, y hubo una sección de Latinoamérica curada por Brian McKern, o sea, se invitó a diferentes curadores para que eligieran una o dos obras y que trataran de restituirlas, ¿no? Y Brian decidió rescatar Epitelia. Epitelia se llama este trabajo. Brian es un querido artista, curador, gestor uruguayo, que en los 90 tuvo nucleó a todos los artistas en América Latina que estábamos trabajando con NetArt. Hizo una movida bien interesante, Brian, y él decidió que iba a rescatar Epitelia. Y Brian hizo un trabajo increíble de, bueno, primero sentarse conmigo, entender la lógica, porque yo le tiré 500... Epitelia tiene no sé cuántos archivos, son millones de archivos, es una locura de archivos HTML. Le tiré todo eso, nos sentamos muchas tardes para que él entendiera la lógica. Si bien él en su momento había sido partícipe de toda esa movida, bueno, habían pasado mucho tiempo, todos nos ponemos viejos, perdemos la memoria. Entonces, bueno, nos sentamos con Brian, yo le recordé yo también me tuve que recordar a mí misma porque me había olvidado también. Y a partir de ahí, bueno, él hizo un trabajo maravilloso y hoy está activo en la web y se puede visualizar con un simulador que desarrolló Brian. Bueno, la verdad que hizo un trabajo genial, y gracias a eso, bueno, Epitelia sigue andando, y ahora en unas pocas semanas se inaugura esa muestra en Berlín, y Epitelia es parte de la muestra, ¿no? Pero más allá de la anécdota,
a mí me interesa este primer gesto mío, ¿no? Lo primero que hago es trabajar con el cuerpo, y un cuerpo que se toca de alguna forma. Por eso, para mí esta página, este trabajo de NetArt era como una gran superficie epitelial, como una gran piel para tocar, construir juntos o deconstruir juntos también. Bueno, hecha esta distinción, pero me parece que viene al caso porque creo que gran parte de mi trabajo está sumamente atravesado por esta idea de lo corporal y lo corporal vinculado a lo emocional, ¿no? En el 2005, bueno, tengo otros trabajos, varios en el medio que no vienen al caso, sí vienen al caso, muchos de ellos sigo trabajando con el cuerpo, pero yo empiezo a salir de la pantalla, ¿no? De la pantalla con la que trabajaba en los 90. Tengo la enorme dicha, suerte, no sé cómo llamarlo, de haber aplicado una beca que en ese momento daba la Fundación Antorchas y bueno, me fui un año a Los Ángeles, a la Universidad de California, donde hago una especialización en nuevos medios y ahí empiezo a trabajar con el espacio, ¿no? Empiezo a trabajar, qué sé yo, estuve de profesora George LeGrady y ahí la primera clase nos ponía una serie de sensores y teníamos que programar para esos sensores, ¿no? En ese momento Lingo, los que saben un poco saben que estoy hablando de la prehistoria, pero a mí me encantaba eso, realmente me encantaba y empiezo a descubrir lo espacial y cómo desde lo tecnológico vincularme con el espacio. Y para mí el espacio es muy importante también porque cuando hace un ratito hablaba de lo emocional y decía lo emocional como una emotividad emergente, la emergencia tiene que ver con este espacio relacional que creo. Si no creo este espacio relacional, no hay emergencia de emociones. Yo en ese sentido me aparto un poco de esta idea del creador como amo absoluto de la obra y este espejismo del control a partir del software, ¿no? Me interesa más lo que sucede en los puntos de fuga del software, en estas cosas que no podemos controlar. Me interesa más esto que no se controla desde la programación, estas emergencias, ¿no? Y para eso necesito instalarme en el espacio y necesito que en el espacio sucedan cosas, se generen relaciones y yo perder completamente control sobre lo que pasa, ¿no? Es como, en ese sentido yo me pienso como una facilitadora de procesos, pero no tengo control sobre los procesos. Prefiero pensarme desde ese lugar, ¿no? Y bueno, a partir de empezar a trabajar con el espacio y empiezo a meterme y a querer trabajar con robótica, o sea, no tenía la más pálida idea de nada en ese momento, pero sí tenía la intuición de que entidades en movimiento y entidades que tienen una cierta apariencia o una presunción vital en relación a esas entidades se podían generar relaciones interesantes. Y ahí, bueno, es una lástima que hoy Laura Buchelato no nos pueda acompañar, pero en ese momento estaba el premio Mamba Telefónica y bueno, yo presenté este proyecto que era Proxemia, fue en el año 2004 y yo lo desarrollé en el 2005. En el marco de este premio deciden apoyarme con este proyecto y hago Proxemia, que según Laura es la primera instalación robótica en Argentina, ¿no? ¿Qué es Proxemia? Bueno, Proxemia es una serie, eran 20 esferas, ahora mientras hablo voy a pasar el video, que quede de fondo. Son 20 esferas fóbicas, son 20 esferas
que no tienen, que no quieren estar en contacto con otras esferas, ¿no? Yo en ese momento no, la verdad es que me acuerdo que había hecho un render que es casi igual al resultado final, sin saber cómo eso podía llevarse a cabo, solo intuiciones, y ahí entro en contacto así como fruto de una serie de casualidades que, bueno, las anécdotas son maravillosas. Entro en contacto con Miguel Grassi, que trabajaba con robótica, pero que no tenía idea de lo artístico, ni pensaba que la robótica podía estar en el terreno artístico. Pero bueno, nos encontramos y le empiezo a contar y él se entusiasma y empezamos a pensar, empiezo a pensar cómo llevar a cabo con Miguel Proxemia, ¿no? Bueno, las esferas es una comunidad de entes fóbicos, ruedan todo el tiempo, y cuando se produce proximidad, cuando hay proximidad con otras esferas o con el público, se van para otro lado, ¿no? Entonces, y una de las cosas que trabajamos con Miguel también es esta idea de la imperfección de las esferas, o por lo menos yo, Miguel, eh, no quería nada de imperfección. Hay muchos que lo conocen, se ríen y saben de lo que estoy hablando, pero para mí, en esta imperfección, en esta cosa que se aparta de estos paradigmas de la eficiencia tecnológica, es ahí donde emerge lo emocional. Entonces, bueno, las carcasas de acrílico están hechas por soplados, son todas diferentes, todas se mueven de alguna forma diferente, y no porque haya una programación para que se muevan diferentes, sino porque todas tienen cuerpos diferentes y todas circulan los espacios de manera diferentes, y la experiencia de espacio, la experiencia en el espacio de cada una de estas esferas es diferente, porque el espacio es imperfecto también, entonces depende por dónde están circulando, que se mueven más tambaleantes o van más derechitas. Bueno, en definitiva lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Es como, de alguna forma también me interesa esta frontera entre, bueno, entre la humanidad y lo maquínico, ¿no? O sea, ¿cuál es o sea, es muy lábil. No creo que sean cosas tan distantes. Realmente creo en una máquina emocional. Entonces, bueno, empezamos a trabajar y bueno, logramos hacer, fue una locura, yo aprendí un montón, y bueno, trabajamos mucho tiempo juntos con Miguel en muchos proyectos, y bueno, fue una obra que circuló muchísimo, y a pesar de las dificultades, ¿no?, de trabajar desde estos lugares del mundo donde uno no tiene tanto acceso a lo tecnológico y donde la obra fue muy, muy robusta y bueno, circuló un montón, estuvo en varias muestras por todos lados y bueno, es una obra que yo realmente quiero, la quiero mucho. De hecho, se generaba como una relación, a mí se me generaba una relación de afecto con cada una de las esferas y yo podía reconocerlas, o sea, llegué a poner nombres, o sea, sabía que una era Federico, otra, tenían nombres, o sea, necesité nominalizarlas y las podía reconocer en ese momento. Ahora ya no, y bueno, las carcasas se fueron rompiendo y fui haciendo carcasas nuevas. Y después hubo una versión un poquito más robusta para una muestra en España, en Telefónica de España, una retrospectiva también de arte y tecnología en América Latina. Pero rescato y insisto en esto, para mí
en este proceso de pensarla, estos puntos de fuga, estos lugares donde el error surge, tienen que ver con estas imperfecciones, en este caso, ¿no? En estas imperfecciones corporales y en este trabajo en el espacio, ¿no? Una cosa que no dije que es importante, una de ellas, que es esta que se ve acá, es como es diferente a todas, tiene un comportamiento diferente, va al encuentro de y dibuja con un láser, o sea, va para afuera, ¿no? Tiene un láser de línea rojo, se expande hacia afuera, ¿no? Es como casi la minoría que rompe con cierto comportamiento dominante, ¿no? Y también me interesa mucho cómo esta emoción. Hace un rato decía, bueno, me interesa cómo se van tejiendo en el espacio, me interesa cómo se van tejiendo en un conjunto, ¿no? Cómo esto emocional emerge de cierto esquema relacional o de ciertas relaciones que se van estableciendo. En ese sentido, un trabajo que tiene que ver con esto, pero no hay entidades en movimiento que estén, no me gusta la palabra interactuando, la detesto, que estén entrando en relación. No hay eso, sino que hay una idea de entrar en relación en los confines de los objetos. Es este trabajo territorial, se llama territorial, y surge a partir de leer un artículo en relación a las hormigas argentinas. Las hormigas argentinas, bueno, ahora estoy trabajando mucho con la idea de plagas, es algo que retomo, o sea, me doy cuenta que hay determinadas cosas que siguen así como comiendo la cabeza todo el tiempo, ¿no? Había leído un artículo de unos científicos en la Universidad de San Diego que estaban estudiando las hormigas argentinas, que fueron plagas en las costas californianas. Devoraron, hicieron bolsa a las especies de lagartijas, las destruyeron, ¿no? Entonces el artículo, el científico contaba que habían venido a Argentina a estudiarlas y que en Argentina se destrozan entre sí, pero cuando salen del hábitat argentino son sumamente solidarias y destrozan a otras especies, ¿no? Me pareció súper interesante y muy fuerte como metáfora y empecé a grabar hormigas reales, ¿no? Y inventar como estas grillas donde voy a sacar que son videoproyecciones, como un mapping en unas esferitas, unas pequeñas esferas donde hacía como un mapping y, bueno, estas son fotos, pero lo que se ven son videos, ¿no? Y donde cada hormiga va definiendo el territorio dentro de cada una de estas esferas, ¿no? Bueno, ahí se ve un poco mejor. Son grillas de estas esferitas que tienen 1,5 metros por 1 metro más o menos. Y nuevamente Graciela me decía, vos hacías protomapping, porque lo hacía todo manual. Vos me habías dicho lo del protomapping, Graciela. Lo hacía de una forma muy artesanal y bueno, nada. Pero bueno, ahí como flotando esa idea de cierta emocionalidad de grupo, ¿no? Entonces me parecía interesante traerla, si bien no tiene nada que ver en cuanto al tipo de materialidad o al tipo de tecnología con lo que trabajaba en
en Proxemia. Pero las 2 obras fueron el mismo año y de hecho a mí me pasa bastante seguido que tengo como trabajo con una obra que me insume mucho tiempo y mucha investigación y que son procesos largos. Y para no aburrirme tengo lo que yo llamo un trabajo satelital, ¿no? Como algo más chico, más abordable. Y territorial fue un trabajo satelital de Proxemia. O sea, como en los ratos libres hago lo de las hormigas. No son ratos libres, es como matizar, ¿no? Pero a mí me funciona metodológicamente por ahí salir de estar tan focalizada en algo y de focalizarme y poner el foco en otra cosa para ir y volver, ¿no? Entonces tengo como siempre un proyecto más grande y otro más chiquito en paralelo. Y además por un tema de manejar la frustración, como me parece que los proyectos muy grandes uno lleva mucho, o sea, pasa mucho tiempo hasta que uno lo ve materializarse, entonces uno necesita, yo necesito, cuando digo uno es yo necesito tener un proyecto más chico como donde vea que algo se va materializando, algo va tomando cuerpo, ¿no? Y bueno, y volviendo a esta idea de los robots, y por ahí cuando uno habla de tecnología, por ahí se lo vincula más con los aparatos, con las máquinas, ¿no? Con los robots, que es como una beta que fui desarrollando durante todos estos años, es este trabajo Octópodos sisíficos, que es un trabajo que es parte de un trabajo más grande con un grupo dentro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde trabajé durante muchísimos años y aún sigo vinculada, dirigiendo el doctorado en artes electrónicas. Y bueno, habíamos creado un grupo de investigación porque nos habían invitado una curadora italiana que estaba preparando una muestra en Barcelona, en el Centro Art Santa Mónica, con todos los pioneros del videoarte de los 70 que trabajaron con pantalla, ¿no? con pantallas como objeto, ¿no? Desde Pike, bueno, todos, Gary Hill, bueno, todos los que trabajaron con pantallas, una mega muestra. Entonces se le ocurrió llamar a 3 grupos, uno en España, 2 otros y otro en Portugal, porque quería como articularlo académicamente, quería articular la muestra como académicamente y nos invitó a hacer una propuesta. Hicimos una propuesta con diferentes bichos de pantalla, o sea, el proyecto nuestro se llamó Taxonomía y había diferentes bichos y cada uno de los integrantes del grupo tuvo a cargo alguno de los bichos y yo estuve como con Miguel más vinculada con los octópodos, ¿no? Los octópodos son pantallas, o sea, porque la consigna de esta curadora italiana es que de alguna forma trabajáramos con la pantalla, pero desde el siglo XXI, ¿no? Como generar un diálogo con los pioneros del video de los 70. Entonces, nuestra propuesta y todos los bichos que hicimos partían de la idea de que la pantalla no era algo que se agregaba a otra cosa, un objeto, sino que la pantalla era el propio cuerpo, ¿no? Cada uno de los bichos tenía una pantalla como cuerpo y esa pantalla, en tanto cuerpo, funcionaba de manera diferente. En el caso de los octópodos, lo que hacían era tener un... Bueno, acá se va a ver un poco de todos los bichos, ¿no? Pero bueno, lo que hacían era deambular por el espacio sin ningún rumbo y no sé si se ve, se movían como así, una suerte de cangrejos. Y lo que reproducían eran imágenes endoscópicas de archivo y lo llamábamos sísifos. Era un poco lo que yo definía cuando hablaba de estos bichos.
Un poco lo que yo decía es que el cuerpo era su propia condena, o sea, el cuerpo como la roca de Sísifo, condenados a tener un cuerpo, ¿no? Y bueno, y por otro lado mostraban esta interioridad visceral, ¿no? Algo que vuelve, ¿no? Porque en Epitelia yo me metía dentro del cuerpo, acá hay un interior del cuerpo, y un poco lo que planteo en la muestra que después vamos a recorrer al final es pensar el interior, pero también el exterior, o sea, el cuerpo no como contenedor, o sea, interior y exterior son... ¿Dónde empieza el interior y dónde empieza el exterior? O sea, pensar más que al cuerpo, pensar a todo esto como un gran organismo, ¿no? Y en el caso de este trabajo con los octópodos, hay algo de eso. Es un trabajo que también fue muy gratificante. Bueno, estuvo acá en una muestra en proa, por ahí los vieron, en la muestra de Farocchi había una muestra que se llamaba Instalaciones que curó Rodrigo Alonso y estaban los octópodos. También, nuevamente, el andar de los octópodos era completamente errático, súper imperfecto, súper cansino. No había un objetivo, deambulaban. Esta ineficiencia de su deambular para mí era interesante y nuevamente esta idea de estos puntos de fuga en relación a la eficiencia tecnológica, para mí, bueno, siguen siendo como ejes, en ejes importantes y centros neurálgicos en mi pensamiento y en mi investigación y en mi creación, ¿no? Bien. Y un poco también, si bien este trabajo no tiene que ver con el cuerpo o no tiene que ver directamente con el cuerpo y lo emocional, sí tiene que ver con esta creación de relaciones, esta relacionalidad del espacio, ¿no? Para mí en este trabajo fue importante, es un trabajo del 2010, pero bueno, había varias instalaciones, lo mostré en el Recoleta, en la Sala J del Recoleta, ya hace varios años, 2010, pero eran varios trabajos de instalación, pero el que me interesa mostrar o hablar un poco es uno de ellos en particular. Básicamente el trabajo consiste en una serie de placas metálicas, ya no me acuerdo cuántas, creo que eran 12, no me acuerdo, esparcidas en un espacio grande y todas ellas tienen un movimiento. Tienen un movimiento bastante incontrolado, no hay ningún programa ni nada. Y acá quiero hacer una pequeña digresión. Una de las cosas que a mí me interesa en los trabajos que hago, sobre todo en estos trabajos de instalación donde me expando en el espacio, es que cada uno de los elementos
tengan una impronta, como decía antes, especial, una impronta particular, pero además sea autónomo. No dependa de una inteligencia central que lo está controlando. Nuevamente vuelvo con lo del control. Cada uno tiene su propio comportamiento y cada uno actúa independientemente, y en ese actuar independiente se genera como un eje y un sistema de relaciones entre todos ellos, ¿no? En el caso de este trabajo, las placas, cada una tenía un mecanismo, no hay programación involucrada ahí ni nada. O sea, me gusta mucho trabajar con cosas muy simples desde el punto de vista tecnológico y que la complejidad emerja justamente en este entramado de relaciones. Y bueno, y básicamente lo que hay es un motor que va tensando, un mecanismo de tensión por debajo que hace que la placa se vaya ondulando hasta un punto límite y después se suelta, y cuando se suelta se produce ese estallido, ¿no? Cada una de las placas tiene estos recipientes con agua y el agua nunca se termina de derramar. Entonces me interesa también esta idea de estabilidad, este contrapunto entre algo estable e inestable. Es completamente inestable, pero a su vez el agua no se derrama, entonces hay cierta estabilidad al mismo tiempo. Y bueno, y acá en este trabajo creo muy fuerte todo este entramado espacial, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente vuelvo a lo emocional, ¿no? Entonces hay una emocionalidad, por lo menos en mi trabajo, vinculada con lo espacial y vinculada con el cuerpo, con los cuerpos tecnológicos. Y este otro trabajo, Entreveros, nuevamente creo que también tiene que ver con esto, con esta dimensión espacial, ¿no? Voy a hacer una descripción de qué se trata este trabajo. Tejí una serie de marañas al crochet, son unas marañas de tanzas, de hilo de nylon, tejidas al crochet con filamentos electroluminiscentes y textos impresos en acetato transparente, muy pequeños y muy finitos, y los textos es el diario de la Patagonia de Darwin, ¿no? Y el texto es invisible, la verdad es que no se ve a simple vista, y por delante de cada una de las marañas hay una lupa que tiene un comportamiento aleatorio, o sea, se va reposicionando y cuando se reposiciona uno puede empezar a leer el texto, pero después vuelve a darse vuelta y ya no lo puede seguir leyendo. Es completamente impredecible cuando las lupas se empiezan a mover. Las lupas están sobre unos pies, tienen unos motores y uno no puede prever cuándo se reposicionan. Entonces hay siempre como una idea de escatimar la lectura de los textos, ¿no? Como de boicotear la lectura de los textos. Tampoco me acuerdo cuántas eran. La instalación, lo debo decir ahí, original, se hizo en Cronopios, en Recoleta, curada por Graciela y Rodrigo. Una muestra que se llamó Recorridos y que fue todo un recorrido histórico, ¿no? De alguna forma. Sí, había obra de Margarita, como de diferentes generaciones. Minujín, Paxa, Benedict,
a ver si acá digo cuántas, 15 madejas, eran 15 madejas originalmente y después hubo una versión más chiquita que... ¿Qué? Siempre fui tejedora. Después hubo una versión más chica que se mostró en una muestra curada por Rodrigo en el CCK, el Centro de Movimiento, que ya no me acuerdo la versión más chica cuántas marañas tenían. Pero nuevamente acá el movimiento de las lupas genera como un entramado de relaciones emergentes, ¿no? Pero también para mí hay algo del cuerpo, más allá o dejando un poco de lado por el momento toda esta idea de lo tecnológico vinculado con las tecnologías digitales o con la robótica. Hay algo del cuerpo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Y con memorias históricas y con memorias políticas, ¿no? Y uno de los trabajos que, bueno, es un trabajo que yo quiero particularmente, es en el fondo de todo hay un jardín, que es un jardín móvil que hice hace unos años, que yo vivía muy cerca del Olimpo, un ex centro clandestino de exterminio, y bueno, yo siempre me preguntaba, mis hijas eran muy chiquitas y no querían pasar nunca por esa vereda, les daba mucho miedo, ¿no? Entonces les propuse llevar un jardín al Olimpo. Bueno, nunca me dieron bola, la verdad que nunca me dieron bolilla. Y una amiga me dijo, hacerlo itinerar por las casas. Entonces hice diferentes convocatorias en redes sociales y la gente se ofrecía a albergarlo. Y yo les daba el jardín por una semana. El jardín tenía tierrita, la gente lo humectaba, lo acogía en sus casas y les hacían alguna suerte de regalos, qué sé yo. Hay un tema del jardín que hizo un compositor que quiso tener el jardín, un tema divino. Después, qué sé yo, hay gente que inventó recetas con el jardín, chicos que hicieron dibujos. Bueno, estuvo años y años yendo y para mí tenía que ver con los cuerpos que no están, pero también con mi cuerpo nómade, llevando los jardines, vinculándome con otra gente. Había un blog, sigue estando activo, con las diferentes entradas, con todas las cosas que se iban produciendo en este nomadismo del jardín. Después abrí la convocatoria a galerías, centros de arte. Yo en ese momento tenía una galería que ni siquiera lo quiso tener, así que decidí no tener más esa galería. Pero Espacio OSDE en su momento, estaba María Teresa Constantín, me dijo, ay, tráelo para el ascensor al jardín, así que estuvo un tiempo en el ascensor de OSDE. Estuvo, bueno, en el Paco Urondo, bueno, en varios lugares dando vueltas pero sobre todo a mí me gustó muchísimo la experiencia de la gente que no conocía, que me escribía y me decía, quiero el jardín, ¿no? Y hay algo del circular de mi cuerpo por otros espacios, de tejer estas relaciones, ¿no? Y por eso me cuesta mucho separar la máquina del cuerpo. Me parece que en esa emocionalidad nos comunicamos todos. Hay una comunicación interespecies, pensando en la máquina, si la máquina es una especie, no sé. A mí me cuesta separarlo, ¿no? Y para mí es parte, el jardín y este trabajo es parte de lo mismo, de este circular, de este ir tejiendo relaciones. Llegó un momento que, bueno, ya está el jardín porque me insumía mucho trabajo, un trabajo que adoraba, pero bueno, era todo un... bueno, nada, era desplazarme todo el tiempo llevando el jardín a cuestas. Y otro de los trabajos que tiene que ver con esta memoria de los cuerpos es un trabajo que yo quiero particularmente, que se llama Hay cadáveres. Es un trabajo, bueno, a mí me seleccionan para el premio Trabuco y hice esta propuesta y bueno, y finalmente me dieron el primer premio. Hay cadáveres, bueno, en esa ocasión Paula, que está acá, me asistió y me ayudó y fue un proceso que disfrutamos mucho con Paula, por lo menos yo lo disfruté un montón. Es trabajo muy simple, son diferentes pequeñas veletas muy chiquititas, muy delicadas, y en cada una de estas veletas hay una letra y las veletas están todo el tiempo en movimiento
y cada una de ellas tiene una luz LED, está vinculada con una luz LED que hace que las sombras de las letritas pequeñitas se amplifiquen en la pared de atrás y se vaya formando y no formando, porque nunca se termina de formar la frase "hay cadáveres", como están siempre en movimiento, la frase nunca termina de... Sí, es un poema, hace alusión al poema de Néstor Perlonguer, ¿no? Acá lo dice. Casi como, ¿no?, un mantra, el poema dice "hay cadáveres, hay cadáveres, hay cadáveres", y es una repetición constante de "hay cadáveres", ¿no? Para el video le puse el sonido, pero esto lo tiene para el video. Originalmente no está el sonido de Perlonguer. En la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas. En el barquillero que se obliga a ser garrapiñada. En el garrapiñero que se empana. En la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga ahí, en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Empero, en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre, sin querer, en el techo, patas arriba de ese monedero que se deshincha como un buhón, y sin embargo, en esa "k", que cómo se escribía, "k", ¿de qué? Más, con todo, sobre todo, hay cadáveres. En el tepado de la que se despelmaza febrilmente, en la menea de la que se lagarta en esa yedra inerme, en el despanzurrar de la que no se abriga apenas, sino con un saquito, y en potiche de saquitos, y figurines anteriores, modas, pasadas, como mejas muertas de las que hay cadáveres. Bueno, el sonido está en el video, pero no es parte de la obra, ¿no? Y nuevamente el deambular y el vincularse y el generar relaciones en el espacio, y este proyecto que hicimos hace unos años con Gaby Golder, que hoy no está acá, que alguien me preguntó si iba a venir y después me acordé que no, tiene lo del Mamba que hace los viernes. Fue un proyecto que hicimos con Gabriela Golder hace unos años atrás, que trabajábamos con la gente, en este caso escrituras en La Boca, las inmediaciones del Boulevard Pérez Galdós, y hacíamos diferentes recorridos y diferentes itinerarios con la gente que se sumaba. Hacíamos convocatorias muy básicas de pegar papelitos por el barrio, nos juntamos tal día, y bueno, y se iba sumando gente, y para cada encuentro íbamos invitando a un artista diferente de diferentes disciplinas artísticas, qué sé yo, no sé, invitamos a alguien que trabajara con la palabra, que fue Mario Guzmán, alguien que trabajara con el sonido, José María D'Angelo. Nosotras trabajábamos con lo visual, vino Juan Onofri a trabajar con el movimiento y lo coreográfico, y en cada recorrido había
algo, había un disparador vinculado con lo sonoro, con la palabra. Y después de los encuentros nos reuníamos con la gente y empezábamos a discutir qué nos pasaba en esos recorridos, qué encontrábamos. Y iban surgiendo muchos textos y los íbamos mapeando. Teníamos como unos mapas enormes en papel y todos íbamos escribiendo. E iba emergiendo una textualidad que luego, al final, decidí, el proyecto preveía que algunos de esos textos elegidos colaborativamente y colectivamente se transferían a carteles de neón de gran tamaño, ¿no? Son 6 carteles que se ubicaron en el Boulevard Pérez Galdós y que componían como una literatura espacial flotando como en el cielo, ¿no? Se veían de noche. Algunos todavía siguen vigentes, Volvernos Invisibles. El otro día pasé y él quedó. Y era parte también del proyecto, ¿no? Que quedara lo que tenía que quedar, como que se fuera fusionando y que se fuera degradando. Bueno, el otro que queda es este que está acá, que está en el Museo del Cine. No, este no es el... Sí, creo que es... Sí. Eternos por día, por hora, por mes, ¿no? Después el resto se fueron como degradando, fueron desapareciendo, no sé. Contábamos con que la gente, el que me dio mucha tristeza fue Es imposible el silencio, porque era un bar que bueno, quisieron tenerlo y ahora se ve que cambió de dueño y lo sacaron y pusieron un cartel horroroso. Y digo, ay, ¿por qué lo sacaron? Y pusieron un cartel feo, pintado, muy, muy feo, que creo que dice de boca en boca. Fue una depresión cuando pasé por ahí, lo vi. Bueno, pero bueno, nuevamente hay algo de este cuerpo social, ¿no? En este proyecto. De generar colectivamente en esta comunión con otros cuerpos, en encontrarse con otros cuerpos y en apropiarse del espacio. Bueno, y uno de los últimos trabajos es el penúltimo, que sí tiene mucho que ver con el trabajo que está acá en Fundación Andreani, es Estados de Alerta. Una de las cosas que me interesa y que un poco hice alusión durante este recorrido así un poco caótico y desordenado, es esto de cómo mirar no binariamente las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite entre esto y su opuesto? No sé, o sea, me interesa esto de las miradas no tan binarias, ¿no? ¿Cuáles son los límites entre lo humano y la máquina? O sea, esta cuestión de mirar las cosas en relación a opuestos binarios es algo que siempre entra en conflicto o no termino de llevarme muy bien. Me interesa cuando las cosas pueden ser potencialmente una cosa y exactamente la contraria. O sea, y una de las cosas que me interesa mucho cuando pienso en estas máquinas, seres, bichos imperfectos, que no parecen máquinas, pero que son máquinas, y yo les digo bichos, pero tampoco son bichos, y a veces se comportan medios como humanos, pero tampoco son humanos, pero también se pueden comportar como animales. Lo que me interesa es también este borde tan frágil entre algo bello y algo ominoso, abyecto, ¿no? ¿Cuál es el límite entre la belleza y la abyección? Y hace unos años atrás hice estos robots, son 3 bichos, robots. De hecho, tengo problemas a la hora de mencionar, digo bichos, que tienen comportamientos, son bichos que se defienden, son bichos vulnerables. Pero en esta defensa, la defensa, me interesa también esto, cuando la defensa puede devenir
agresión, ¿no? ¿Cuándo al defenderme estoy agrediendo al otro? ¿Cuáles son? O sea, son muy, muy difusos esos límites. Entonces, bueno, creé... Uno de los bichos es un bicho que modelé en cuero de vaca, que tiene una forma informe, pero tiene una forma, y que cuando hay proximidad o detecta que hay alguien, hay unas púas que empiezan a salir de manera completamente asincrónica, muy, muy lentamente, muy lentamente. A mí me interesa mucho esta lentitud. Últimamente estoy leyendo un poco sobre el movimiento lento, ¿no? La corriente del movimiento lento, y me interesa esta lentitud. Es de este tamaño, está en el piso. Otro de los bichos es más o menos también de ese tamaño, es el látex, y también cuando detecta presencia empieza a moverse, es viscoso. Hay algo, hablaba recién hace un rato con Laura antes de empezar a hablar con ustedes, en esta viscosidad hay algo que también me lleva a los seres de las profundidades marinas, ¿no? Y remite de alguna forma, pero también remite a las vísceras, es mondongo, ¿no? Y otro de ellos está hecho con cuero de chivo, bien hirsuto, y cuando hay presencia tira como esta bocanada de carbón, de polvo de carbón. Conviven en el espacio y cada uno de ellos se protege de alguna forma. Pero en este acto de protegerse se tornan agresivos, ¿no? En este de látex, que es un poco el embrión para el proyecto que está en Andreani, lo que hago es esculpo en látex, así como le explicaba Laura, como haciendo pequeños choricitos, ir adicionándolos, y hay inclusión de pelo, de pelo humano y bueno, y otras cositas que voy encontrando y que se van incorporando a la estructura. Y ahora vuelvo a los cuerpos sociales, y este es otro trabajo que le hice con Marlin, que está acá presente, que es un trabajo, se llama Si se falla y no se llega nunca, tampoco es seguro que no se hubiera visto el camino. Es un trabajo que hicimos, en realidad esta es la resultante de un trabajo mucho más vasto, que fue un trabajo de recorridos. Recorrimos durante 3 meses, todos los días, durante 1 hora, un tramo de la General Paz, o sea, de los bordes de la General Paz, con un carro, y en ese recorrido íbamos juntando cosas, íbamos haciendo cosas con el espacio, juntábamos mucha basura electrónica, mucho desperdicio, que después refuncionalizamos y lo incorporábamos a las arquitecturas de las casas que están en los bordes de la General Paz, hacíamos trabajos textiles, bueno. Y durante todos los recorridos llevábamos, claro, 90 pantallitas, eran 3 meses. Llevábamos una pantallita que iba dibujando en tiempo real el recorrido que hacíamos en ese momento. No teníamos ningún plan, nunca. Sabíamos que era un lugar de la General Paz entre Avenida Rivadavia y América en ese trayecto, y no teníamos ningún plan. A veces por ahí estábamos paradas en el mismo lugar, entonces el dibujito es un puntito, y a veces como locas estábamos como haciendo recorridos en caracol. Bueno, el trabajo es mucho más vasto, con un montón de cosas que fuimos haciendo en el camino, y una de las cosas fue recoger estos 90 recorridos, y es
los reunimos en estas pantallitas que van donde se va dibujando en tiempo real el recorrido que íbamos haciendo. Un video mejor, este es el primero que habíamos hecho, pero que no lo tenía en la computadora que traje, me lo dejé y bueno. Pero bueno, nuevamente hay algo de esto, en este caso como nuestros cuerpos en el espacio, nuestros cuerpos moviéndose, nuestros cuerpos desplazándose y a la vez dibujando, ¿no? Como estos dibujos emergentes de conectarnos emocionalmente con el espacio, porque no hay una conexión racional, no hay un plan prefijado, sino que hay en cada uno de los recorridos una conexión súper emocional. Bien. Bueno, y para cerrar quería leer esta frase que la traduje yo, un poco a mi manera, de Sherry Turkle, que es una de las teóricas que trabaja y cuestiona y se hace muchas preguntas en relación a la máquina, particularmente el caso de Turkle. Ella empieza a escribir a partir de ver a su hijo vincularse con la computadora, ¿no? Y empieza a teorizar, y es una teórica muy importante del campo, y dice: la computadora y las posibilidades que ofrece para trabajar con cuestiones de control y dominio involucra el desarrollo tanto cognitivo como emocional. Ofrece un medio para crecer y en ciertos casos un lugar para atascarse. Quería cerrar con esto porque me gusta me parece interesante, trabajando en este campo, en el campo de lo tecnológico, pensar estos lugares donde uno se atasca y donde uno queda preso de ciertos imperativos tecnocráticos, ¿no? Y cierta seducción tecnocrática que nos ofrece la máquina y la tecnología. En mi caso particular trato de salirle todo el tiempo. Trabajo con una tecnología muy, muy, muy básica y me interesa salir de estos atascos y generar relaciones en el espacio, relaciones entre los diversos componentes, y que no haya unas relaciones dadas, no haya unos comportamientos prefijados de antemano, sino que haya una construcción colectiva, que haya un concierto de construcciones a partir de los diferentes elementos que componen la obra. Gracias.